Queridas amigas y amigos, en este programa de Bienvenidos Venezolanos TV, en Actualidad con Alexis Ortiz, vamos a ver a Sebastiana Barraez, gran experta en materia militar, que nos va a hacer revelaciones extraordinarias sobre la Fuerza Armada Venezolana. Y a los que les guste este programa, por favor, conéctense a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Bienvenidos Venezolanos TV, a Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar con una venezolana de lujo, una periodista realmente inteligente, valiente, acuciosa, muy rigurosa en sus investigaciones y que ha hecho un seguimiento muy exhaustivo y muy ilustrativo a eso que podríamos llamar la decadencia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Bienvenida, Sebastiana Barraez. Hola, Alexis, un saludo para ti y para la audiencia. Qué bueno que estés con nosotros. Sebastiana, tú que conoces tanto las Fuerzas Armadas, que tienes un conocimiento íntimo de toda la operatividad y la decadencia, la tristeza que viven nuestras Fuerzas Armadas en este momento, ¿cómo y cuándo ocurrió o arrancó esa decadencia? Yo creo que el punto más importante de ese proceso es cuando ocurre el golpe del 11 de abril. Y creo que fue a partir de ese momento porque Hugo Chávez entendió que la Fuerza Armada en cualquier momento lo iba a sacar del poder, como lo hizo ese 11 de abril. Y a partir de ahí, él a su vez reforzó su permanencia en el poder, creando estas alianzas peligrosas que hizo, por ejemplo, con sectores de la guerrilla colombiana, que si bien es cierto, estaban en territorio venezolano desde mucho antes de que él llegara al poder, también es cierto que él los vio como la opción y la oportunidad para que en caso de que ocurriese algo como eso del 11 de abril, él pudiera contar con un ejército paralelo, ya que no pudo contar con el ejército regular. Eso que está diciendo se encontró con el consejo, con el asesoramiento de Fidel Castro, de que creara una Fuerza Armada paralela. Claro, yo creo que fue a partir de ese momento, porque fíjese que entre el 2002 y el 2004 pasaron 2 años que fueron bien importantes para los planes que Chávez llegó a tener con relación a la Fuerza Armada. A partir del 2004 arranca una especie de plan, de estrategia que de manera acelerada llevó al quiebre de las bases o de los pilares fundamentales de la institución castrense, a eso que tiene que ver con la subordinación, con la obediencia, con la disciplina, y que y fracturar esos quiebres, sí, pero los pilares de la institución, para que esa institución pueda funcionar de manera piramidal, tienen que ver con la disciplina, la obediencia y la subordinación. Chávez creó una estrategia para poder destruir esas bases y abrir las puertas a una institución distinta que le permitiera a él en algún momento dado poder evitar que la Fuerza Armada lo hiciera, que la Fuerza Armada lo tumbara. Y Chávez lo hizo, disgregando el poder. Y eso ha tenido resultados. Más que Hugo Chávez, creo que quien ha recibido el beneficio de ese deterioro de la Fuerza Armada, de esa pérdida de control, de ese rompimiento de la estructura, ha sido Nicolás Maduro. Y creo que el evento más importante que así lo demuestra fue lo ocurrido entre marzo y abril del 2021 en el estado Apure. Sí, señor. Y bueno, y se piensa también, no sé cuál es la opinión tuya, que la conversión de la Guardia Nacional en un aparato prácticamente delincuencial fue algo deliberado de parte de Chávez, ¿no? A ver, es que yo creo que Chávez quiso afectar toda la estructura de la Fuerza Armada. Por ejemplo, si nosotros recordamos el llamado Plan Bolívar 2000, yo creo que a diferencia de lo que dice mucha gente, que ese fue como el punto de arranque
de la corrupción en el ejército, bueno, yo creo que al contrario, creo que Chávez tuvo, a ver, como buenas intenciones con ese caso, tratando de romper ese proceso burocrático que había por lo menos para la asignación de recursos, tratar de evitar algunas alcabalas, pero comete el error de hacerlo con los militares cuando Chávez debía entender, como los que de alguna manera entendemos un poco la Fuerza Armada, sabemos que los militares funcionan basados en conceptos totalmente distintos a los civiles y que tiene como punto fundamental la obediencia. En la Fuerza Armada, y no solamente en la nuestra, en todas las Fuerzas Armadas, pues se supone que una orden es para obedecerla, no para discutirla. Y lamentablemente Chávez, al romper esas rayas amarillas que existían, ese no pasar en lo que a manejo de recursos se refiere, le dio a un grupo de militares el manejo de importantes recursos que finalmente terminaron siendo un factor importante de corrupción. Es más, Alexis, de 24 comandantes de generales, me refiero a, cuando digo comandantes, jefes militares, de 24 jefes militares que manejaron el Plan Bolívar 2000, 21 de ellos resultaron investigados por la entonces Contraloría General por el mal manejo de los recursos. En ese momento, Chávez sencillamente tuvo que callar porque estamos hablando de los 24 generales que tenían el poder a nivel de las divisiones en Venezuela y que eso implicaba que destituirlos amenazaba su estabilidad, por lo menos en ese momento en el poder. Sí, oye, muy bien, muy bien. Ahora yo quiero detenerme un poco en el asunto de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era una institución que prestaba unos servicios muy importantes al país en materia de seguridad, en materia de frontera, en materia de resguardo de los bienes nacionales, en materia de resguardo ambiental. A mí como diputado miembro de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados me tocó trabajar mucho con el servicio de guardería ambiental de la Guardia Nacional. O sea que la Guardia Nacional era prestigiosa y respetada, quizás no muy querida, pero sí prestigiosa y respetada en el sentido que se sabía que estaba prestando un buen servicio público y de repente la Guardia Nacional se convirtió en una guarida de rufianes, en Alibaba y los 40 ladrones. Lo que yo te pregunto a ti como conocedora de la materia, si eso fue un plan deliberado de Chávez o las cosas ocurrieron así porque era inevitable. Bueno, sí, perdón por no haber respondido directamente a la pregunta. Es que yo creo que él lo hizo con todos los componentes, no solamente con la Guardia Nacional. Lo que sucede es que el común de nosotros pues tiene obviamente relación más permanente con la Guardia porque es la que las encontramos en las alcabalas, nos las encontramos en el aeropuerto, en los puertos, en la calle. La Guardia Nacional tiene la dualidad de la función de control público, es decir, la policial, y también tiene la militar. Quizás por eso a veces vemos como esos lunares negros más fuertes en la Guardia Nacional, pero ocurre igualito en el Ejército. En el Ejército tenemos igualmente una cantidad de actividades que han corrompido al ejército, igual ha sucedido. Yo considero que quizás en menor grado con el caso de la Armada y la aviación, también porque son componentes mucho más pequeños. La Guardia y el Ejército son los componentes más numerosos de la institución armada. Y ahora, Sebastiana, también la ruptura del sistema meritocrático, es decir, que los oficiales ascendían de acuerdo a su rendimiento como oficiales y haber convertido eso en motivaciones siempre políticas, de discriminación política. Esa ruptura de la meritocracia también fue deliberada. Sin duda, fíjese, yo no voy a decir, la verdad, que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, la meritocracia se respetara de manera fiel
en los ascensos. Eso pues no era así. Obviamente que siempre se colaba uno que otro vagabundito. Y a ver, pero yo creo que en términos generales, en la institución armada había presión por los propios integrantes de las diferentes promociones. Era muy difícil que, por ejemplo, algunos oficiales, por lo menos los que aparecían en los primeros rangos de las promociones, podía ser que el primero, el alférez mayor, de repente no resultara ser un oficial más destacado a la hora de ascender, pero siempre estaba entre los primeros. Pero es que ahora tenemos oficiales que están entre los últimos. O sea, una cosa así bien, bien absurda, porque nadie que, sí, una persona que hubiese ascendido entre los últimos lugares de la Fuerza Armada, pues mire que le costaba bastante poder ingresar en las listas de los ascensos. Pero hay algo más en relación con eso. Tradicionalmente, ningún oficial que estuviese sometido a investigaciones por hechos delictivos podía ascender. Nosotros tenemos, a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder y en esa intención, en esa estrategia muy intencionada para la destrucción de la institución castrense, tenemos oficiales incluso con condenas, con averiguaciones, perdón, con investigaciones por asesinato, por narcotráfico, por mil cosas que ascienden y ascienden fácilmente además. Eso desmoraliza a la institución armada. Ahora fíjate tú, para este par de minutos que nos quedan, vamos a dedicárselo a que nos cuentes cómo es eso de que el narcotráfico llegó a controlar y la guerrilla asociada al narcotráfico llegó a controlar nuestra fuerza armada, al extremo que se habla de un narcoejército, una narcofuerzas armadas, un cartel de los soles. ¿Cómo ocurrió eso? No, yo no digo eso, la verdad. Yo no respaldo para nada esa tesis. Yo puedo decir que si bien es cierto que hay militares involucrados en el narcotráfico, si bien es cierto que hay militares relacionados con las rutas del narcotráfico, militares relacionados con la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN, lo que no puedo decir es que realmente nuestra Fuerza Armada sea en todo caso, sea una Fuerza Armada, claro, en todo caso, digamos, al servicio del narcotráfico. Nadie sostiene que toda la Fuerza Armada, porque desde luego que sería sumamente injusto, pero lo que sí pareciera estar claro, tú me corregirás si estoy equivocado, es que el alto mando militar está controlado por el narcotráfico. A ver, yo creo que eso también es discutible. Y es discutible ¿por qué? Porque uno tiene que preguntarse, o sea, una cosa es que la fuerza, que haya generales involucrados en el narcotráfico y como digo, en las rutas del narcotráfico, pero otra cosa es decir, por ejemplo, que explícitamente el general Domingo Hernández Lares, por ejemplo, esté involucrado en eso, que es el comandante estratégico operacional. Yo no me atrevería a decir eso, la verdad. Creo que parte de lo que ha ocurrido en el país en relación con un poco ese desprestigio es que precisamente Hugo Chávez quiso hacerle creer a los venezolanos eso. Creo que trató de llevar a la Fuerza Armada a eso que es hoy en día y que la gente sienta que la institución está totalmente perdida. Pero yo puedo decir... Entonces ¿sí? Incorrecto, acláranos, porque nosotros estamos para aprender de la gente que conoce esa materia mejor que uno. ¿Sería incorrecto decir entonces que hay un cartel de los soles? Eso es una exageración. Claro. Sí, yo en una oportunidad, hace un par de años, discutía con en un evento en Colombia sobre eso y había alguien allí de un organismo de estos que investiga el narcotráfico, creo que era la DEA, algo así, que la persona decía ahí en el evento que el cartel de los soles era el que mandaba realmente en Venezuela. Cuando yo refuté el hecho, le pregunté cuáles son los elementos. Partamos de lo primero.
¿qué es el cartel de los soles? ¿Quién dirige el cartel de los soles? Si nosotros nos vamos a lo que es un cártel de los soles o un cártel cualquiera, tiene unas características específicas que en este caso no hay respuesta. No, y yo no me voy a meter en las profundidades de, por ejemplo, las drogas que identifican que a determinados cárteles, los sellos que llevan esas drogas y demás. No, no, vamos sencillamente a algo sencillo. ¿Quiénes son los capos de esos cárteles de la droga? ¿Quién es el Chapo Guzmán en Venezuela, por ejemplo? O el Bueno, Pablo Escobar, o uno de esos. la gente dice, por ejemplo, que el capo di tutti i capi, como dicen los italianos, es Diosdado Cabello, que ese es el Chapo Guzmán de Venezuela. Bueno, pero es que ese es el problema. El problema es que la gente, usted puede decir, eso la gente lo dice, pero usted cuando va precisa, yo no tengo realmente elementos, yo no pudiera decir eso hasta ahora porque la verdad, por lo menos a mí no me consta eso. Yo puedo argumentar que entre algunas de las cosas que Estados Unidos ha hecho es precisamente tratar de determinar cómo funciona esa maraña en el país en relación con el narcotráfico. Que sí he podido, por supuesto, y lo puedo decir con absoluto conocimiento, determinar qué es lo que sucede con el narcotráfico en Venezuela. El narcotráfico ha ido tomando espacios. ¿Por qué? Porque a niveles de la frontera nosotros tenemos instalado no solamente el caso de la guerrilla colombiana, que es con el que uno pudiera decir, sin duda equivocarse, que hay relaciones claras por parte de funcionarios de la revolución bolivariana, pero nosotros ahora también tenemos gente con, por ejemplo, los cárteles mexicanos, que eso es una novedad que nosotros no teníamos en Venezuela y que ahora están funcionando y han logrado penetrar a territorio venezolano. Pero, ¿cuál es el cártel venezolano? Yo no me atrevería a decir que realmente existe ese tal cártel de los soles, porque también le puedo confesar algo. La primera persona que realmente señaló con nombre y apellido a un funcionario, a un general relacionado con el narcotráfico fue precisamente, lo hice yo, lo hice a través de mi columna entonces en Quinto Día, y era un amigo personal de Hugo Chávez, era de la Guardia Nacional, y Hugo Chávez en ese momento lo sacó del cargo que tenía y lo mandó allí tú sabes, a congelar. Pero no puedo decir realmente que existe esa estructura. Si existe, pues yo creo que los venezolanos tenemos derechos a saberlo, porque hasta ahora lo que hemos escuchado han sido más especulaciones en relación de eso que otra cosa. Bueno, muchísimas No gracias. le gusta mi respuesta, pero es esa la verdad. No, la respuesta es a los periodistas, tú eres periodista también, las respuestas no tienen por qué gustarnos o no gustarnos. Sí, el entrevistado es soberano, y si uno tiene que respetar sus opiniones y sus informaciones, uno está para hacer preguntas, no para dar opiniones en este tipo de programas. Claro, siempre las preguntas están teñidas de una cosmovisión, de una visión de la vida y de las cosas, pero como ya te dije, el entrevistado es soberano. Muchísimas gracias, mi querida Sebastiana, que Dios y la Virgen del Valle te guarden. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.